Hola, en este video vamos a ver cómo hacer demostraciones por el método de contradicción o reducción al absurdo. Para ello veamos este primer ejemplo. Nos piden demostrar que no existen x y y enteros positivos tales que x al cuadrado menos y al cuadrado sea igual a 1. Quiero que noten que esta demostración, esta proposición es un tanto diferente a las que hemos visto en los videos anteriores. No habíamos visto una demostración donde nos pidan que probemos que no existen ciertos objetos con alguna característica, porque eso es lo que nos están pidiendo, demostrar que no podemos encontrar ningún par de enteros x y y que puedan cumplir con esta igualdad. Esta es una demostración un tanto diferente a las que hemos visto. Así que me gustaría que te tomaras de 2 a 3 minutos en pensar cómo es que demostrarías esto, por el método directo o por el método de contraposición. Muy bien, si ya estuviste un rato pensando, ya habrás notado que esta demostración como que no está muy simple de realizar, como que por el método directo o por el método de contraposición, como que las cosas no cuadran. Y pues la razón es que este tipo de demostraciones por lo general deberían de hacerse por el método de contradicción o reducción al absurdo. ¿En qué consiste esto? Justamente como nos están pidiendo que demostremos que no existen enteros positivos x y y tales que se cumpla esta igualdad, lo que vamos a hacer es suponer que sí existen, ¿sí? En eso consiste la contradicción. Como a mí me piden probar que no existen, voy a suponer que sí existen y voy a ver que con eso voy a generar alguna contradicción lógica, algún imposible, algo que no esté bien, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace con el método de contradicción. Veamos cómo desarrollarlo. Muy bien, como les dije, supongamos que sí existen x y y enteros positivos, tales que x al cuadrado menos y al cuadrado sea igual a 1. Ahora, notemos que esto lo podemos ver como el producto de x menos y por x más y. Entonces, utilizando que x y y son enteros positivos, la única posibilidad para que este producto de enteros sea 1, noten que ambos son enteros. Si x y y son enteros, x menos y vuelve a ser un entero y x más y vuelve a ser un entero. La única posibilidad para que este producto de enteros sea 1 es que los dos valgan 1. Noten que menos 1 no pueden valer porque como estamos suponiendo que los dos son enteros positivos, la suma de x más y es un entero positivo y eso obliga a que este también sea un entero positivo. Pues de ser negativo tendríamos menos por más igual a menos, lo cual contradice que este producto es positivo. Por tanto, la única posibilidad para que este producto de enteros sea 1 es que ambos enteros sean iguales a 1. Muy bien, y aquí es donde viene la gracia del método de contradicción. Con la suposición de que sí existían enteros, pues llegué a que existen dos enteros tales que su resta es 1 y su suma es 1. Es decir, este entero es igual a este entero, así que los igualamos. X más y es igual a x menos y. Noten que aquí x se cancela y si pasamos este menos y del lado izquierdo obtenemos que 2y es igual a 0 y por tanto y es igual a 0 y aquí está la contradicción, pues acuérdense que nosotros empezamos todo esto suponiendo que y era un entero positivo y acabamos de obtener que y es igual a 0. Esa es la contradicción que se busca cuando uno hace una demostración por contradicción, ¿de acuerdo? Buscas que algo no cuadre, que algo falle, que algo se contradiga, que algo entre en conflicto, ¿sí? Nosotros supusimos que sí existían x y y enteros positivos, tales que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1 y con eso logramos obtener que y es igual a 0 y eso pues contradice el punto de partida, pues empezamos suponiendo que x y y eran enteros positivos. Por tanto, pues eso quiere decir que la suposición de que sí existían enteros que cumplieran esa igualdad es falsa y con eso es que se prueba que no existen enteros x y y, enteros positivos, tales que x al cuadrado menos y al cuadrado sea igual a 1. Ojo aquí, no quiero que confundan lo que acabamos de hacer con el método de demostración por contraposición, ya que parece que son lo mismo, porque si notan, aquí ¿qué es lo que nos piden probar? Pues nos piden probar que si x y y son enteros positivos, entonces
no pueden cumplir esta igualdad. Eso es lo que nos piden probar en esencia, ¿no? Que si x y y son enteros positivos, entonces es imposible que esos dos enteros puedan cumplir esta igualdad. Y si notan, lo que acabamos de hacer es negar que no puedan cumplir esta igualdad, porque recuerden, supusimos que sí podían cumplir la igualdad y con eso negamos que los dos enteros fueran positivos, pues lo que obtuvimos es que y es 0. Así que tal vez estén pensando, oye, pero lo que acabas de hacer es lo mismo que el método de contraposición. Negaste a lo que querías llegar y con eso llegaste a la negación de tu hipótesis. Pero noten que no es cierto, no es igual al método de contraposición. Porque si se acuerdan, nosotros utilizamos esta hipótesis en la demostración anterior. ¿Sí? Nosotros supusimos que sí existían enteros que cumplían esto, pero supusimos también que eran enteros positivos. Eso es la diferencia con el método de contraposición. En el método de contraposición se niega esto para lograr negar esto. Pero aquí nosotros supusimos que esto era cierto, supusimos que se podía cumplir esta igualdad y con eso se llegó a que esto no se cumple. ¿Sí? Esa es la diferencia con el método de contraposición, y es que las hipótesis no se niegan. Quiero que noten eso. En una demostración por contradicción solamente se niega a lo que queremos llegar. No se niegan las hipótesis. Las hipótesis siguen siendo ciertas y de hecho se van a utilizar durante la demostración. Pues noten, en la demostración que nosotros acabamos de hacer, nosotros utilizamos el hecho de que x y y eran enteros positivos. Esto nunca lo negamos o lo olvidamos, cosa que sí sucede en una demostración por contraposición. En una demostración por contraposición, las hipótesis no se utilizan en la prueba porque es a lo que quieres llegar. De hecho, queremos llegar a la negación de las hipótesis. Pero en este caso no. Esta hipótesis se utilizó fuertemente para poder argumentar esto. Si nosotros no tenemos esta hipótesis, no podemos hacer esto y por tanto la contradicción pues jamás se va a obtener. Eso es lo importante y quiero que les quede bien claro. En una demostración por contradicción solamente se niega a lo que queremos llegar, pero las hipótesis siguen siendo ciertas y de hecho las vamos a seguir utilizando en la prueba. Aquí tienen el ejemplo de cómo quedaría bien redactada la demostración anterior. A mí me gusta empezar las demostraciones por contradicción diciendo esta frase, y es: supongamos a manera de contradicción que, y aquí es donde niego a lo que quiero llegar, lo que quiero probar. ¿De acuerdo? A mí me gusta empezar con esta frase y así pues la persona que va a leer la prueba pues ya sabe que vas a hacer contradicción, ¿de acuerdo? Igual cuando terminas la prueba, pues bueno, más bien cuando encuentras la contradicción, pues siempre se suele decir, lo cual es una contradicción, ¿sí? Siempre hay que anunciar que ya sucedió la contradicción y pues explicar por qué fue una contradicción y ya con eso puedes argumentar que la demostración ya terminó. Como consejo, cada vez que vean que una demostración les pide demostrar que no existe tal objeto con alguna propiedad, pues yo les recomiendo que intenten hacer su demostración por contradicción, ¿vale? Ahora, la siguiente pregunta, seguramente que se están haciendo, es: oye, ¿y cómo yo sé cuál contradicción hacer? Y la verdad es que no se sabe porque es muy variable. En el ejemplo que acabamos de ver, la contradicción fue negar el hecho de que nosotros sabíamos que y era un número entero positivo. Es decir, se contradijo una de las hipótesis del problema. Pero no siempre es así. A veces se contradice algo que no está en el problema, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en este canal ya demostré que si n es un número entero, entonces el máximo común divisor de n más 1 y n es igual a 1. Esta prueba la hice por contradicción. Justamente supuse que el máximo común divisor de n más 1 y n era diferente de 1. Eso pues es suponer que existe un número que sea mayor que 1, tal que d divida a estos números. ¿Sí? Y eso es lo que supuse, que había un entero d mayor que 1, tal que d divide a n más 1 y que d divide a n.
Y pues con eso lo que llegué a lo que pude obtener en esta demostración es que ese número d tiene que dividir a 1, lo cual es una contradicción, pues si d es un número mayor que 1, es imposible que d divida a 1. Entonces, con este ejemplo quiero que noten que la contradicción fue algo completamente ajeno al problema. No hubo contradicción con alguna de las hipótesis del problema. La contradicción fue que logramos obtener la existencia de un entero d tal que ese entero es mayor que 1 y divide a 1, lo cual es imposible por la definición de divisibilidad. Esa fue la contradicción. Entonces, es como les dije, a veces la contradicción no es contra algo de lo que tenemos en las hipótesis del problema, sino que puede ser una contradicción ajena. Aquí pues llegamos a un imposible de que haya un número mayor que 1 que divida a 1. Eso es un imposible y con eso basta para que la demostración funcione. Justamente por eso a este método se le llama también reducción al absurdo, porque lo que se obtiene a menudo es un absurdo, un imposible, como aquí. El absurdo es que exista un número mayor que 1 que divida a 1, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es un imposible, notamos que el imposible surgió de haber supuesto que el máximo común divisor entre n más 1 y n es diferente de 1, y por tanto con eso queda probado lo que queríamos. Bien, aquí les dejo cómo quedaría la demostración anterior, bien redactada. Muy bien, veamos otro ejemplo. Sea f una función de Rn derivable tal que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f es un número mayor que 0 y además f' de x es mayor que 0 para todo x en los reales. Lo que nos piden es probar que f de x es mayor que 0 para todo x en los reales. Esta demostración se hace por contradicción. Quiero que veamos cómo vamos a negar lo que queremos demostrar. Noten que nos piden probar que para todo x en los reales, f de x siempre es mayor que 0. Entonces díganme, ¿cuál es la negación de esto? La negación es que exista algún x para el cual no se cumpla esta desigualdad. ¿Sí? Noten, nos están diciendo, queremos que demuestres que f de x siempre es mayor que 0 para cualquier x. La negación de eso es que para algún x no se cumpla la condición, es decir, que exista algún x número real tal que f de x no sea mayor que 0, es decir, f de x sea menor o igual que 0. Como les dije, para hacer la demostración, suponemos que existe un número x0 tal que f de x0 sea menor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, utilizamos una de nuestras hipótesis. Una hipótesis es que f' de x siempre es mayor que 0. Esta hipótesis nos sirve para afirmar que la función f es creciente en todo R. Por tanto, si nosotros agarramos un número x que sea menor que x0, como la función f es creciente, f de x tiene que ser menor que f de x0, pues x es menor que x0. Pero entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de f es menor o igual que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x0. Pues, como x tiende a menos infinito, al considerar x menores que x0, yo sé que f de x siempre es menor que f de x0, y por eso es que esta desigualdad se cumple. Ahora, este límite es igual a f de x0, pues esto es una constante, pero acuérdense que f de x0 fue declarado menor o igual que 0, así que estamos demostrando que este límite es menor o igual que 0, y aquí tenemos la contradicción que estábamos buscando, pues este límite se está suponiendo que es mayor que 0 y aquí estoy diciendo que es menor o igual que 0. ¿Vale? Ahí está la contradicción. Y es claro que la contradicción surge de suponer que existe un x0 tal que f de x0 sea menor o igual que 0. Por tanto, pues eso es imposible y así estamos demostrando que f de x es mayor que 0 para todo x en los reales. ¿Vale? Este ejemplo es para que noten lo siguiente. Noten que en esta demostración teníamos dos hipótesis. Una hipótesis era esta y la otra hipótesis es lo que tenemos aquí. Quiero que noten que en la demostración lo que llegamos es a crear una contradicción con esta hipótesis.
la hipótesis que se negó fue esta. No se negó esta. Esta se utilizó y se negó esta. Ajá. Entonces esto es para que vean que pues esto es muy variable. Uno nunca sabe qué cosas pueden suceder. Como vimos en los otros dos ejemplos, en el primer ejemplo vimos que lo que se contradice es una de las hipótesis. En el segundo ejemplo vimos que no se contradecía ninguna hipótesis, sino que se contradice algo externo, ¿sí? Se llegaba a un absurdo. Y en este caso, de las dos hipótesis que teníamos, solamente se contradice una. Entonces esto es para que vean que esto es muy variable y pueden suceder pues muchas cosas, pueden suceder cualquier cosa, no sabemos cuál exactamente va a ser la contradicción. Puede ser una de mis hipótesis, las dos hipótesis, alguna cosa externa. Esto es muy variable. Entonces pues la verdad que lo que hay que hacer es practicar mucho para pues poder hacer las demostraciones. Uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero pues no queda más que intentar y ver cuál es el camino correcto. Nuevamente les dejo la demostración bien redactada. Como les acabo de decir, cuando uno hace una demostración por contradicción, la verdad que no sabemos qué cosa es la que vamos a contradecir, no sabemos cuál va a ser el absurdo o cuál va a ser el imposible, ¿sí? Todas las pruebas son diferentes y pues no hay una forma de saber siempre qué es lo que tengo que hacer. Como último ejemplo me gustaría hablarles de esta demostración que yo hice. Este es el teorema de categoría de Bayes, el cual voy a demostrar en algún momento en el curso de análisis matemático. No me interesa que lo entiendan, pero es un teorema muy importante en análisis matemático. Sí, aquí está la prueba. Y pues bueno, lo que quiero que saquemos de esto es que con este ejercicio, con este teorema, se prueba el siguiente ejercicio. Nos piden aquí demostrar que los racionales no es un conjunto de tipo G delta en los reales. Eso significa que Q no puede ser la intersección numerable de conjuntos abiertos. Eso significa que un conjunto sea G delta, que el conjunto sea igual a la intersección numerable de conjuntos abiertos. Lo que quiero destacar de esto es que esta demostración se hace por contradicción. Se supone que Q sí es del tipo G delta y pues se hace todo lo que ven aquí, y al final lo que se llega es a contradecir el teorema de categoría de Bayes que les acabo de mostrar hace un momento. Con esto lo que quiero que aprendan es que a veces las contradicciones que se hacen son muy complejas, porque aquí el concepto de que un conjunto sea del tipo G delta no tiene nada que ver con el teorema anterior, ¿sí? No tiene nada que ver. Y aquí vemos que la contradicción es contradecir el teorema de Bayes, lo cual es muy raro, ¿sí? Si no tiene nada que ver, ¿cómo a mí se me va a ocurrir que esta va a ser la contradicción? Sí, es algo muy raro, y con esto quiero que aprendan eso, que a veces las contradicciones son muy complejas. Uno nunca sabe qué es lo que se va a contradecir. Y esto sobre todo sucede cuando ya vayan avanzando en la carrera de matemáticas, cuando vayan avanzando en sus materias y cada vez estén viendo cosas más y más complejas, van a ver que las demostraciones son muy complejas, y en el caso de las demostraciones por contradicción, las contradicciones también son muy complejas. A veces uno ve las pruebas y se pregunta cómo carajo se le ocurrió esto a la persona que lo hizo por primera vez, porque la verdad es que uno dice cómo se te puede ocurrir una idea así, pero pues es producto de la mente de matemáticos que ya tienen mucho tiempo de ser matemáticos, ya tienen muchísima experiencia, muchísimo entrenamiento, y pues ya después de tanto entrenamiento es que se te pueden ocurrir ideas como estas. Así que pues no se asusten, es normal. Poco a poco, conforme vayan avanzando, van a ver que su intuición y sus habilidades se van a ir desarrollando y serán capaces de hacer demostraciones de este calibre. Muy bien, para finalizar me gustaría que hiciéramos un resumen. Cuando uno hace una demostración por contradicción, lo que hace es negar lo que queremos demostrar. Sí, no vayan a negar nunca las hipótesis. En este ejemplo que vimos, no negamos esto y no negamos esto. Lo que hicimos fue negar esto, y utilizando las hipótesis que tenemos, las cuales siguen siendo ciertas y en la prueba se pueden usar. Eso es lo más importante. Las hipótesis se siguen utilizando en la prueba y además se utiliza la negación de lo que queremos probar. Esos son los ingredientes para hacer una demostración por contradicción.
las hipótesis que tengo y la negación de lo que quiero demostrar. Con esos ingredientes lo que tengo que lograr es crear alguna contradicción, algún absurdo, algún imposible. Y como les dije, ese absurdo, esa contradicción, pues es muy difícil a veces de conseguir. No sabemos realmente qué es lo que se va a contradecir. Pero quiero que se acuerden al menos de cómo son los pasos. Yo tengo que negar lo que quiero demostrar y usando esto y mis hipótesis tengo que crear alguna contradicción. Muy bien, pues espero que les haya servido y pues el consejo que les doy es que lean mucho, estudien mucho, vean muchísimas pruebas, sí, pongan mucha atención los detalles de las pruebas que vean en clase, de las pruebas que vean en los libros y poco a poco van a ver cómo va a mejorar su intuición y poco a poco las pruebas van a ir saliéndoles más natural y van a ustedes a tener ideas brillantes como estas, así que no se frustren y échenle muchas ganas y van a ver que poco a poco van a ir superando todos los obstáculos. Si tú quieres apoyar este canal y además adquirir las notas de los cursos que he desarrollado en este canal, te invito a que te unas al Patreon que acabo de crear. Te dejo el link en la descripción. En este Patreon estaré subiendo las notas de los cursos que he desarrollado y también de los cursos que haré en un futuro. Y pues en este momento no sé qué más cosas se me puedan ocurrir en un futuro, pero ahí les estaré avisando qué cosas nuevas tendré en Patreon para que se unan. Muchísimas gracias y pues no se rindan, sigan estudiando.